Palabra muy conocida. Pero parece que la palabra la leemos una vez y encontramos algo, y la leemos otra vez y encontramos otra cosa. Porque la palabra es insondable, es maravillosa. Por eso hay que leerla, hay que estudiarla. Y sobre todas las cosas hay que vivirla. Porque si usted la lee, la estudia y no la vive, no le sirve para nada. En el nombre de Jesús. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Alguno tiene al Señor acá? Amén. Levante la mano los que tienen al Señor. Bueno, se ve que alguno no lo tiene porque no lo levantan. Bueno, ya lo vamos a entregar al Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y entonces nosotros tenemos que el Señor nos hace una pregunta, ¿verdad? Nos hace una pregunta. Y entonces compara dos casas que está hablando de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a edificar esa casa, nuestra casa espiritual? ¿Verdad? Y tenemos dos personas diferentes. Hay una que la casa esa no se va a caer, pero la otra dice que cuando venga, las dos van a ser azotadas por las pruebas, por las luchas, ¿verdad? Que es lo que quiere tipificar acá. Y las dos van a ser azotadas, pero hay una que no va a caer. La otra sí se va a caer. Fue grande la ruina, dice. O sea que va a haber ruina. Y nos está hablando a nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese fundamento? Bueno, ese fundamento va a ser la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero primero hay que venir a Jesús. El primer punto es todo aquel que viene a mí. Y nosotros hemos venido a Jesús. Y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros. Pero eso nos basta para la salvación. Nos es suficiente. Pero nosotros, a partir del momento que nosotros conocimos a Cristo, tenemos que empezar a edificar una casa que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa casa estaba de una forma arruinada, ha venido el Señor a nuestra vida y nosotros ahora la vamos a edificar ¿cómo? Con la palabra. Con la palabra. Ahora, dice, y las hace. Quiere decir que yo primero tengo que edificarme con la palabra. Tengo que oír la palabra de Dios en cada estudio bíblico, en cada predicación, en mi casa cuando la abro y la leo y la estudio. Por eso nosotros insistimos que nosotros nos tenemos que tomar un tiempo de oración y de lectura de la Biblia todos los días. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nuestra casa esté edificada con un fundamento sólido, esté edificada sobre la roca que es Cristo. Pero el fundamento que nosotros le vamos a poner, de ese fundamento que nosotros le vamos a poner, va a depender cómo va a ser nuestra vida. Si nuestra vida cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, va a aguantar ese embate o nuestra vida se va a arruinar. Porque no está fundada en la palabra, está fundada en otras cosas. ¿Verdad? ¿Y cuánto pasa eso? Nosotros vemos cristianos que permanecen un tiempo y después desaparecen. ¿Y qué es eso, hermano?
no está edificando con el fundamento correcto, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Por decir algo. Si no está en la iglesia, ¿dónde está, hermano? No está poniendo el fundamento la persona. Y entonces cuando viene la prueba, es difícil sostenerse. Ahora, el que está fundado en la palabra, el que va a edificar su casa sobre la roca, va a poner ese fundamento, hace un trabajo, dice, cavó y ahondó. El otro no hace nada, el otro lo hace arriba de la tierra. Pero el que quiere poner el fundamento sólido, el que lo va a sostener en el momento, el que lo va a guiar, el que lo va a tener en victoria, va a ser la palabra en todo momento. Pero dice cavó y ahondó. Hay una idea de profundidad, una idea de profundizar en la palabra, ¿verdad? De conocer la palabra. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que conocer la palabra es conocer a Cristo. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo quiere decir la palabra, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cuando nosotros le ponemos fundamento a nuestra vida en la palabra y vivimos por ella, profundizamos, estudiamos y queremos saber más de la palabra, conocer más. La palabra tiene un consejo para toda nuestra vida. Tiene consejo para la familia, para los padres, para los hijos, para el trabajo, para la nación. La Biblia es completa. Para cualquier tema que nosotros estemos necesitando, nosotros vamos a la palabra y vamos a encontrar una respuesta. Pero ¿qué tal si no la sabemos la respuesta? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si no la sabemos, porque no estudiamos la palabra, porque no la vivimos, porque la sabemos pero no la hacemos, no vamos a poder sostenernos, no vamos a poder tomar resoluciones sabias, no vamos a poder decidir como tendríamos que haber decidido en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está edificada con el fundamento correcto. Y entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que adquirir conocimiento de la palabra. Y no vamos a terminar nunca de conocerla, pero sí podemos preocuparnos y ocuparnos de saber cada día más de la palabra, de estudiarla. Si nosotros somos fieles a Dios, a veces hay gente que dice, yo no entiendo. Bueno, pero el entendimiento viene progresivamente. Cuando yo entro a buscar a Dios y yo estoy en santidad, el entendimiento va a venir. Y entonces yo voy a ir aprendiendo. Yo tengo que tomarme tiempos con la palabra. En mi casa, cuando voy a orar, llevo la palabra y oro antes o leo la palabra antes. Le doy tiempo para que ella me hable, para que ella me vaya aconsejando. Y cuando venga el momento que yo la precisa, el Espíritu Santo se va a encargar de recordármela. Porque la palabra no trabaja sola, sino que trabaja junto con el Espíritu Santo. Amén. El maravilloso Espíritu, el Santo Espíritu, dijera mi pastor, amén, saca para arriba esa palabra y me da la solución a un problema que yo no sé cómo enfrentarlo, o no sé qué decidir, o no sé cómo hacer. Pero hermano, mi vida tiene que estar, y tu vida, fundada en la palabra, para que esa casa no se caiga. Dice acá también, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. No la pudo mover. Y claro que vamos a tener pruebas. Y claro que vamos a tener, recién se hablaba de las persecuciones. En este tiempo, hermanos, cada día más vamos a ser perseguidos los que queramos vivir piadosamente. Los otros no, nadie los va a perseguir porque están como entreverados en el mundo, pero el que quiera vivir y tomar una posición verdadera de cristiano y que todo el mundo sepa que es cristiano, va a ser perseguido. Ya somos perseguidos con las leyes, somos perseguidos de diferentes maneras, con la presión que la sociedad nos hace, ¿verdad? Entonces,
Hermanos, pero si yo estoy fundado en la palabra me va a sostener. No me voy a caer. ¿Por qué nosotros debemos hacerle caso a la palabra? Bueno, porque es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? La palabra infalible que no falla. La palabra no falla. Lo que dice la palabra es verdad, es cierto y la palabra no falla. Y si la palabra dice andá por acá, no vayas por allá, andá por acá. ¿Verdad? La palabra dice no mientas, no mientas. No hay mentira piadosa, ¿verdad? La palabra dice hay que perdonar, hay que perdonar. No es como yo quiero, yo no la puedo acomodar a la palabra, yo me tengo que acomodar a la palabra. Esa es la verdad, hermanos. Infalible, 2 Timoteo. ¿Por qué es infalible la palabra? Si la escribieron los hombres. Y todavía una cantidad de hombres diferentes. ¿Verdad? Y nosotros a veces, cuando predicamos allá afuera, dicen, no, yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres. ¿Y usted qué le va a decir? Le puede decir lo que dice en 1 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios quiere decir que Dios la sopló, la respiró, salió de su boca la palabra y los hombres escribieron lo que Dios le estaba inspirando para escribir. Cada coma, cada tilde. Jesús dijo que ni una coma ni un tilde pasaría de la palabra. Jesús cumplió la palabra. Dijo, yo no vine a abrogarla, sino vine a cumplirla. Y si Jesús, siendo Dios, vino a cumplir la palabra, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Obedecer la palabra. Cuando la vamos conociendo, obedezco. Conozco y obedezco. Pero a veces tomamos otro camino, otros atajos. Y bueno, y después viene la ruina, después vemos cristianos arruinados. ¿Y qué pasó? Bueno, no obedecieron la palabra, no la hicieron, ¿verdad? En Pedro, primera de Pedro, nos dice algo muy lindo también. Capítulo 2, versículo... No, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más que segura. La palabra es segura, hermano. La palabra para nosotros es segura. Lo que no es seguro es andar afuera de la palabra. Eso sí que da inseguridad. Eso sí que trae consecuencias terribles. A la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra. ¿Esto que voy a hacer? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice la palabra? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es en el corazón el problema, hermanos. Siempre es en el corazón. El corazón no quiere obedecer. El corazón quiere oír la palabra, pero muchas veces no quiere hacerla, porque bueno, hay otras cosas que se meten ahí en el corazón. Pero si nuestro corazón está gobernado por Jesucristo, también debe estar gobernado por la palabra. Y si nosotros estamos gobernados por la palabra, dice que va a alumbrar la palabra. Va a alumbrar. Va a ser una luz que realmente nos va a alumbrar. ¿Y cuántas veces nos ha alumbrado la palabra? ¿Cuántas veces, hermanos? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Así que la Biblia no es para interpretarla de cualquier manera. Tiene una sola manera de interpretarse. Y es la que el Espíritu Santo te va a dar a ti y a mí para interpretarla. Está escrita con un propósito para que nosotros podamos entenderla. Y no es difícil de entenderla, hermano, porque hasta los niños la pueden aprender. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está claro, ¿no? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que hacerla. Por eso tenemos que vivir en obediencia a la palabra, hermanos. En obediencia a la palabra. ¿Por qué tenemos que también hacer la palabra, hermanos? Porque ella es inerrante. Inerrante quiere decir que ella no se equivoca, no erra. Los que erramos somos nosotros no obedeciendo la palabra. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras. No seamos ignorantes de las Escrituras. Porque la ignorancia, hermanos, no es bueno para los cristianos. Los cristianos tenemos que ser sabios en la palabra. Tenemos que aprender la palabra. Tenemos que estudiarla hasta que lo aprendamos lo más posible. Y a veces nosotros decidimos cosas sin el consejo de la palabra. ¿Y cómo nos va? No, que a mí me parece, bueno, pero no es lo que a mí me parece, es lo que a la palabra le parece. ¿Verdad? La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y qué es lo que me conviene? Lo que dice la palabra. ¿Verdad? Entonces, por ahí, hermanos, nosotros estamos edificando nuestra casa espiritual. Ahí estamos sobre la roca que es Cristo, pero estamos edificando y poniendo el fundamento que tenemos que poner. No haga las cosas a la ligera, no haga locuras. Consulte la palabra. Y si no sabe la palabra, consulte al que sabe más que usted la palabra. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Siempre hay uno que sabe más que nosotros. Amén. Gracias a Dios, porque si no nos creeríamos que lo sabemos todo. ¿Por qué tenemos que hacer la palabra? Porque ella tiene autoridad y poder. Ella tiene toda autoridad y todo poder. A Jesús le decían, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Y vaya si tenía autoridad que los demonios salían cuando Él les daba la orden. Los enfermos se sanaban cuando Él hablaba. Di la palabra, dijo aquel hombre. Di la palabra y mi siervo sanará. Si tendrá poder y autoridad la palabra de Jesús. Y nosotros no nos podemos dar, hermano, la licencia de dejarla de lado para hacer nuestra propia opinión, lo que a mí me parece. No, yo tengo que hacer lo que la palabra dice, para que yo pueda edificar mi casa espiritual y cuando vengan los problemas a mi vida yo pueda estar firme, no caerme. Que no venga la ruina sobre mi vida y sobre tu vida. Porque el fundamento está puesto, que es la palabra. La palabra nos hace conocer a Cristo. Cristo se fue a la gloria, Él envió su Espíritu Santo, pero dejó su palabra. Y todo lo que nosotros querramos saber de Dios Padre, de Jesucristo, está en su palabra. El conocerla es conocer a Cristo. Pablo oraba para que nosotros, indirectamente, ¿no? Él oraba por otra iglesia, pero ahí en la carta dice que oraban para que fuéramos llenos del conocimiento y la sabiduría y la inteligencia espiritual en el conocimiento de Cristo. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? Bueno, eso va a depender de qué tanto conocemos la palabra. ¿Qué tanto voy a poder honrar a Cristo? Bueno, va a depender de qué tanto conozco la palabra y hago la palabra. Yo no puedo honrar a Cristo y llenarme la boca que lo amo y que lo honro y levanto mis manos y canto muchas veces, hermano, y estoy en plena desobediencia con la palabra. Es imposible. Es mentira. Entonces, hermano, edifiquemos
edifiquemos nuestra casa espiritual sustentados en la palabra. Vamos a leer Efesios, que precisamente es un texto muy lindo. Efesios 3, versículo 14. El que se llena de la palabra siempre está hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra. Y nosotros es lindo cuando nos encontramos los cristianos y hablamos de la palabra. A mí me gusta hablar de la palabra. No del vecino y de lo que pasó allá y pasó acá. Bueno, a veces hay temas que hay que hablarlos igual, porque no vivimos en una burbuja, vivimos en este mundo. Pero hermanos, qué lindo es hablar de la palabra. Por esta causa dije 3:14, por esta causa doblo mis rodillas, decía Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y para eso nosotros tenemos que tener nuestra vida fundada en la palabra, hermanos. Haciendo la palabra, conociéndola. Ya vinimos Jesús, ahora, hermanos, tenemos que conocerla, tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, pero también hacerla. Amén. En una oportunidad Jesús le dijo a aquellos, cuando los fariseos le exigían que hicieran las cosas, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No se trata, hermano, de qué tanto yo conozco la Biblia, por otro lado, si me la sé toda de memoria, si no la hago, hermano. ¿De qué me sirve saberla? ¿De qué me sirve? ¿Me sirve recitar de memoria la Biblia, saber muchos pasajes? O no sé, no me sirve de nada. Por eso, hermano, la exhortación en esta noche es a que nosotros tengamos esa casa edificada sobre la roca que es Cristo, pero con el fundamento de la palabra. Con el fundamento de la palabra. Los enemigos de la palabra, no lo vamos a ver, pero vamos a nombrar algunos. La ignorancia, cuando yo no conozco la palabra. Bueno, puedo tener la mejor buena intención, pero no decido bien porque no la conozco. Mi propia opinión va contra la palabra muchas veces. Y entonces yo suavizo lo que la palabra dice, no, pero que no es tan malo, que no es así. Le busco la vuelta para llevarlo a mi comodidad y hacer en definitiva lo que yo quiero hacer. Enemigo de la palabra, mi propia opinión. Las tradiciones. Bueno, ¿cuántas tradiciones, hermano? ¿Cuántas tradiciones estábamos acostumbrados a practicar? Una cantidad, unos una y otros otra. Hermano, dejemos las tradiciones. Seamos libres en la palabra. No nos dejemos arrastrar por las tradiciones. Sí, pero que toda la vida lo hice, que mis padres lo hicieron, que mamá lo hacía, que... No importa. Si no es bíblico, hermano, deje la tradición. Y haga lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Y eso de las tradiciones abarca muchas cosas, entre ellos una cantidad de fiestas que se celebran y que nosotros sabemos que no están en la Biblia. Y una cantidad de cosas más. Pero nosotros tenemos, hermanos, que ser inteligentes para que nuestra casa espiritual esté fuerte, esté firme. Porque la tormenta va a venir, eso es seguro. Eso es seguro, hermanos. El tema es cómo nos encuentre. Cómo nos encuentre. También el segundo caso que dice que vino y edificó sobre la tierra. Bueno,
también nos da una pauta de ser liviano, de ser haragán. Hay personas que se esfuerzan para muchas cosas, pero no se esfuerzan por conocer la palabra. No le dan el tiempo, no dan el esfuerzo. Bueno, hermanos, que nosotros podamos no ser haraganes, sino que nos esforcemos, porque la palabra va a dar su resultado en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos hace bien, nos hace fuerte, nos hace sabio, nos da gozo, Señor, nos da